Bienvenidos a su canal El Rinconcito de Dios. Antes de comenzar te pediré que si eres nuevo viendo mis videos pero te gusta la palabra de Dios, favor suscribirte si aún no lo has hecho. Ese simple acto ayudaría a seguir creando más contenido de la palabra de Dios que edifique a quienes más lo necesitan. En la Biblia encontramos muchos versículos que nos enseñan sobre la importancia de la fe y la salvación. En un versículo que todos conocemos, pero que a veces no terminamos de comprender en su totalidad. Juan 3:16 Exacto. dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uf, cuánta verdad. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo? Muchísimas. Y sin embargo, ¿realmente hemos internalizado el mensaje de amor tan profundo que contiene? Es que es un versículo que a primera vista puede parecer sencillo, pero que en realidad encierra una complejidad y una riqueza increíbles. Ujú. Es la esencia misma del plan de Dios. Para nosotros un plan basado en el amor incondicional Sí. y en la posibilidad de una vida eterna. Exacto. Y a veces nos quedamos solo con la superficie, con la idea general, sin profundizar en las implicaciones que tiene para nuestra vida diaria. Ajá. Por ejemplo, recordemos la historia del Elder Ringwood, que siempre se fijaba en los carteles de Juan 3:16 en los eventos deportivos. ¿Por qué crees que este mensaje tiene tanta fuerza incluso en contextos que podríamos considerar seculares? Yo creo que toca una fibra sensible en el corazón humano, una necesidad profunda de conexión, de trascendencia. En el fondo, todos buscamos un sentido a nuestra existencia, una esperanza que vaya más allá de lo material. Sí. Y Juan 3:16 nos ofrece eso, un amor que nos redime, un propósito que nos trasciende, una promesa de vida eterna. Y lo interesante es que no se trata de un amor abstracto lejano, sino de un amor que se traduce en acciones concretas. Totalmente. Dios no se limitó a sentir amor por nosotros, sino que lo demostró con el mayor sacrificio posible, entregar a su propio Hijo. Es la prueba definitiva de su amor, un amor que no escatima, que no pone condiciones. Mm. Y esto nos lleva a un punto fundamental. Este amor no es general, impersonal, sino que se dirige a cada uno de nosotros de manera individual. Claro. Dios no nos ve como una masa uniforme, sino que conoce nuestros nombres, nuestros anhelos, nuestras luchas. Es como si Dios fuera un sastre divino, Me encanta esa imagen. Que diseña un traje a medida para cada uno de nosotros. Sí. No se trata de un plan genérico, sino de un plan personalizado que tiene en cuenta nuestras necesidades y nuestras potencialidades. Exactamente. ¿Y qué ejemplos vemos en las Escrituras? Las escrituras están llenas de ejemplos de cómo Dios ha obrado en la vida de personas concretas, acompañándolas en sus procesos, guiándolas en sus decisiones, incluso en medio de la dificultad y el dolor. Piensa en Moisés liberando al pueblo de Israel de la esclavitud, Ajá. en Abraham, a quien Dios prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, Impresionante. en Esther, que arriesgó su vida para salvar a su pueblo del exterminio. Sí. Cada uno de ellos, con su historia particular, recibió un llamado especial, una misión única dentro del gran plan divino. Es increíble cómo Dios puede ver a cada individuo, incluso en medio de una multitud, ¿no? Totalmente. No somos simplemente un número para Él, No. sino que le importamos de manera profunda y personal. Y esto lo vemos reflejado también en la historia de Zaqueo, ese hombre pequeño que se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Así sí. Jesús no solo lo vio entre la multitud, sino que lo llamó por su nombre, reconociendo su anhelo de acercarse a él. Ese detalle de llamarlo por su nombre me parece muy significativo. Sí. Revela la importancia que tiene para Dios la individualidad de cada persona. Mm. Jesús no se dirigió a él como el hombre del árbol o el recaudador de impuestos. Claro. Llamó a Zaqueo, reconociéndolo como un ser único e irrepetible. Exacto. Y este encuentro con Jesús transformó la vida de Zaqueo, llevándolo a un cambio radical de actitud y de comportamiento. Sin duda. Y hablando de transformaciones, no podemos dejar de mencionar la historia de José, que a pesar de ser el hijo predilecto de Jacob, sufrió la traición de sus propios hermanos. Claro, claro. Es un ejemplo de cómo incluso dentro del plan de Dios podemos enfrentar pruebas y dificultades. Mm. José fue vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado injustamente. Y sin embargo, Dios nunca lo abandonó. Lo acompañó en cada paso, preparándolo para un futuro que él no podía imaginar en ese momento. Increíble. Y al final, José no solo perdona a sus hermanos, sino que los salva del hambre, convirtiéndose en un instrumento de bendición para ellos y para todo Egipto. Es una historia conmovedora que nos enseña mucho sobre la resiliencia, la confianza en los planes de Dios
incluso cuando no los comprendemos del todo. Totalmente. Y me parece interesante también la figura de Judá, uno de los hermanos de José. Ajá. Al principio, Judá participa en la traición a su hermano, pero luego vemos una evolución en su carácter. Cuando Jacob se resiste a dejar ir a Benjamín a Egipto, Judá se ofrece como garante, prometiendo protegerlo a toda costa. Ese acto de valentía y de compromiso con su hermano nos muestra la importancia de la responsabilidad hacia los demás dentro del plan de Dios. Sí. No se trata solo de nuestra propia salvación, sino de tender una mano a quienes nos rodean, de ser instrumentos de su amor y de su misericordia. Judá estaba dispuesto a sacrificarse por Benjamín, a poner en riesgo su propia vida para proteger a su hermano. Ese acto de amor fraternal nos recuerda el sacrificio supremo de Jesucristo, que entregó su vida por nosotros para redimirnos de nuestros pecados y abrirnos las puertas de la vida eterna. Y es que el sacrificio de Cristo es la máxima expresión del amor de Dios, un amor que nos desafía a repensar nuestras propias acciones, nuestras prioridades, nuestra forma de relacionarnos con los demás. Es como si nos pusiera un espejo delante y nos preguntara si Dios nos amó de esta manera. ¿Cómo podemos nosotros traducir ese amor en nuestra vida diaria? Exacto. ¿Cómo podemos ser más compasivos, más generosos, más dispuestos a perdonar? Precisamente Juan 3.16 no es solo una promesa de salvación, sino también un llamado a la acción. No se trata solo de creer en Jesús, sino de seguir su ejemplo, de poner en práctica sus enseñanzas. Y esto nos conecta con la historia del amigo del Elder Ringwood, que desde el otro lado del velo pidió que ayudaran a sus nietos a regresar a Dios. Es un recordatorio conmovedor de que el plan de Dios se extiende más allá de esta vida. Y de que tenemos una responsabilidad hacia nuestros seres queridos incluso después de la muerte. Me impacta la idea de que, incluso desde el otro lado del velo, este amigo del Elder Ringwood seguía preocupado por el bienestar espiritual de sus nietos. Claro. Es como si el amor y la compasión trascendieran las barreras del tiempo y del espacio. Exacto, y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la obra del templo, de la historia familiar, de todas las acciones que podemos realizar para ayudar a nuestros antepasados y a nuestros seres queridos a acercarse a Dios. Y no solo a nuestros antepasados, sino también a las personas que nos rodean en el presente. Por supuesto. El presidente Nelson nos ha invitado a enlistarnos en el batallón de jóvenes del Señor a ser protagonistas en la obra de salvación. Es un llamado a la acción, a comprometernos con el Evangelio, a ser instrumentos de paz y de esperanza en un mundo que a menudo parece dominado por la oscuridad y la desesperanza. Y hablando de ser instrumentos de luz, recordemos la historia de Paul, el joven alemán que fue atraído por el ejemplo de dos jóvenes santos de los últimos días. Su historia es un ejemplo de cómo a veces los planes de Dios se desarrollan de maneras inesperadas. Paul terminó asistiendo por error a una iglesia que no era la de los santos de los últimos días. Sí. Pero incluso en ese contexto equivocado, tuvo la oportunidad de compartir su testimonio y de impactar la vida de otra persona. Me encanta la anécdota de cómo terminó en la iglesia equivocada. Es que es increíble. Es un recordatorio de que todos somos humanos, que cometemos errores, pero que Dios puede usar incluso nuestras equivocaciones para cumplir sus propósitos. Exacto. Y lo más sorprendente es que al compartir su testimonio en esa iglesia equivocada, Paul, sin saberlo, terminó salvando la vida del hombre que estaba sentado a su lado. Un hombre que había perdido la esperanza, que estaba a punto de quitarse la vida, pero que al escuchar el mensaje de Paul encontró una nueva razón para vivir. Aconteció en un día, dice la Escritura. Sí. A veces no entendemos el porqué de las cosas. Pero al mirar hacia atrás, podemos ver cómo Dios ha estado guiando nuestros pasos, incluso en los momentos más difíciles. Es una verdad reconfortante, ¿verdad? Sí. Saber que Dios tiene un plan para nosotros, un plan que va más allá de nuestra limitada comprensión, un plan que nos lleva a crecer, a aprender, a servir, a amar. Y a veces ese plan nos lleva por caminos que no habíamos imaginado. Claro. Nos enfrenta a desafíos que nos hacen dudar, nos pone a prueba nuestra fe. Sí. Pero si confiamos en Dios, si nos aferramos a su promesa de amor, si nos dejamos guiar por su Espíritu, podemos tener la certeza de que al final todo obrará para nuestro bien. Como dijo Nefi, sé que Dios ama a sus hijos. Y esa certeza es suficiente para seguir adelante incluso en medio de incertidumbre, del dolor, de la oscuridad. Y volviendo a Juan 3.16, hay algunas palabras clave que me gustaría destacar. La frase "de tal manera" nos habla de un amor sin límites, un amor inconmensurable, un amor que desafía nuestra capacidad de comprensión. Es un amor que se desborda, que no se puede contener, que busca constantemente la forma de llegar a nosotros, de transformarnos, de hacernos mejores. Y la palabra mundo nos indica que este amor no es exclusivo para un grupo selecto, sino que se extiende a toda la humanidad
a cada persona que ha existido y que existe. Un amor inclusivo universal que no hace distinciones de raza, de género, de condición social, de creencias religiosas. Dios ama a todos sus hijos por igual y ofrece a cada uno de ellos la posibilidad de la salvación. Y aquí llegamos a la parte crucial. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación no es automática, requiere de nuestra fe en Jesucristo. Es una invitación, una oferta de amor, pero no una imposición. Sí. Dios nos da la libertad de elegir, de aceptar o rechazar su regalo. Y creer en Jesucristo no se limita a un asentimiento intelectual, a una simple aceptación de su existencia. No, claro que no. Implica una entrega total, una confianza absoluta, un cambio profundo en nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar. Es dejar que Jesús tome el control de nuestra vida, que nos guíe, que nos transforme. Es seguir sus enseñanzas, poner en práctica sus mandamientos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la recompensa de esa fe, de esa entrega a Jesucristo, es la vida eterna. Pero, ¿qué significa realmente vida eterna? ¿Se trata solo de vivir para siempre o hay algo más profundo en esa promesa? La vida eterna no se limita a la duración, sino a la calidad. Es una vida en plenitud, en comunión con Dios, en armonía con nosotros mismos y con los demás. Es una vida llena de propósito, de significado, de gozo. Es interesante cómo contrastas la duración con la calidad. A veces nos enfocamos tanto en la idea de inmortalidad que olvidamos que la verdadera esencia de la vida eterna radica en la calidad de esa experiencia, en la conexión profunda con lo divino y con lo que nos rodea. Exacto. Y esa conexión comienza aquí y ahora no tenemos que esperar a la muerte para experimentarla. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios, cuando permitimos que su amor nos transforme, empezamos a vivir con una perspectiva diferente, con una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Empezamos a ver el mundo con los ojos de Cristo, ¿no? A descubrir la belleza en lo simple, a valorar la importancia de las pequeñas cosas, a encontrar la felicidad en el servicio a los demás. Precisamente. Y en ese proceso descubrimos también nuestro propio potencial, nuestra misión única dentro del gran plan de Dios. Y esa es la pregunta clave que nos invita a reflexionar, Juan 3.16. Si Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros, ¿cuál es ese plan? ¿Cuál es la misión que Él nos ha encomendado? Es una pregunta que nos desafía a mirar hacia nuestro interior, a identificar nuestros talentos, nuestras pasiones, nuestras experiencias y a preguntarnos cómo podemos poner todo eso al servicio de los demás. A veces puede parecer una tarea abrumadora, ¿no? Sentimos que no tenemos nada especial que ofrecer, que no somos lo suficientemente buenos o lo suficientemente capaces para hacer una diferencia en el mundo. Es normal sentir esas dudas, pero recordemos que Dios no nos llama por nuestras capacidades, sino por su gracia. Él ve en nosotros un potencial que quizás nosotros mismos no podemos ver y nos equipa con las herramientas necesarias para cumplir su voluntad. Es como si nos dijera, confía en mí, yo te guiaré, te daré la fuerza y la sabiduría que necesitas para llevar a cabo la misión que te he encomendado. Exacto. Y esa misión puede manifestarse de muchas formas. Puede ser a través de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro servicio en la comunidad, de cualquier ámbito donde podamos ser instrumentos de su amor y de su paz. Lo importante es tener la disposición, la apertura de corazón para escuchar su llamado y para responder con generosidad. Y al hacerlo descubrimos una fuente inagotable de felicidad, una satisfacción profunda que solo se encuentra en el servicio a Dios y a nuestros semejantes. Porque al final la vida no se trata de lo que acumulamos, sino de lo que damos, de la huella de amor que dejamos en el mundo. Y esa es la esencia misma del mensaje de Juan 3.16, un Dios que nos ama de tal manera que nos invita a participar en su plan de amor, a ser portadores de su gracia, a construir un mundo mejor, empezando por nosotros mismos. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en Juan 3.16. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis y que les inspire a conectar con este poderoso mensaje de amor y esperanza. Hasta la próxima.